Buenos días, jóvenes. En esta oportunidad vamos a continuar con el tema que quedó pendiente aquella vez acerca de estática. Especialmente vamos a analizar la fuerza de rozamiento o fricción. Esta parte teórica va a estar resumida en las páginas 4 a 6 de la ficha que ustedes tienen en casa y que les entregué cuando íbamos al colegio. Aunque igual se las voy a reenviar porque he hecho algunas modificaciones en cuanto a la forma de agrupar los ejercicios. El resto está igual. Bueno, entonces, como menciona aquí en esta parte, la fuerza de rozamiento es aquella fuerza que va a aparecer cada vez que haya contacto, eso es importante, entre dos superficies, ¿ya? Y se va a oponer al movimiento relativo entre estas superficies, ¿de acuerdo? O también cuando se opone al inicio del deslizamiento. De aquí se desprende que hay dos tipos de rozamiento, como ya entenderán, el rozamiento estático y el rozamiento cinético. Este rozamiento, más que todo, tiene su origen no tanto en que las rugosidades de un objeto se introduzcan en las rugosidades del otro, sino más bien en los puntos donde se generan unas fuerzas de adhesión. En la gráfica que ustedes ven, serían los puntos A, B, C y D. A estas fuerzas son las que hay que romper para que este objeto se empiece a mover. Por eso es que es importante aplicar una fuerza cada vez mayor hasta que se logran romper estas fuerzas de adhesión y luego ya el objeto se empieza a deslizar, ¿ya? En cuanto a las leyes que tiene el rozamiento, las que se enumeran ahí en la ficha, son todas experimentales, obtenidas en laboratorio y bajo ciertas observaciones cualitativas, ¿de acuerdo? Algunas de estas y las más importantes, por ejemplo, es la ley número 1, que básicamente me dice cómo voy a dibujar la fuerza de rozamiento. Aquí es importante tener en cuenta que esta fuerza de rozamiento tiene dirección paralela, ¿ya?, a la superficie de apoyo, ¿de acuerdo? O sea que si yo, por ejemplo, tengo un plano inclinado, entonces, y sobre él tengo un objeto que está por deslizarse, ¿de acuerdo? Suponiendo que este sea mi objeto, y se pretende mover hacia esta dirección, o sea, la dirección del movimiento, digámoslo así, es hacia abajo, mi fuerza de fricción la voy a dibujar paralela a esta superficie de apoyo, o sea, estaría más o menos aquí, y como el objeto se mueve hacia abajo, mi fuerza de fricción, en este caso como ya hay deslizamiento, sería mi fuerza de rozamiento cinética, y estaría en dirección contraria al movimiento. A eso se refiere la primera ley. ¿Cómo voy a dibujar, en este caso, mi fuerza de rozamiento? ¿Ya? Y la fuerza de rozamiento, al menos la estática, no tiene un valor fijo. Porque, por ejemplo, cuando ustedes pretenden mover algo, no empieza a moverse inmediatamente, ¿verdad? Tienen que aplicarle una fuerza que después va creciendo hasta que recién empieza a deslizarse. Entonces, podemos hablar de una fuerza máxima de rozamiento, ¿sí? Esta fuerza máxima va a ser paralela a ¿quién? Menciona la segunda ley, proporcional, perdón, en realidad no, sino proporcional a la fuerza normal, ¿ya? Esa constante de proporción se va a llamar coeficiente de rozamiento, ¿de acuerdo? Y este coeficiente de rozamiento va a depender de los cuerpos que están en contacto. No va a ser igual para todos, ¿de acuerdo? Lo que les comenté anteriormente acerca de cuando uno empuja un objeto, este no empieza a moverse inmediatamente, se recoge en la cuarta ley. Como menciona, el rozamiento es mayor un instante antes de que comience el movimiento, ¿ya? Eso lo vamos a ver cuando estudiemos con mayor detalle los dos tipos de rozamiento que vamos a analizar. Con respecto a si el coeficiente de rozamiento, una vez que hay deslizamiento, cambia o no, dependiendo de las velocidades, la sexta ley nos dice que no. Este rozamiento cinético, una vez que los objetos empiezan a moverse, es prácticamente independiente de la velocidad relativa entre los móviles.
Una vez que los objetos se empiezan a deslizar, el coeficiente de rozamiento cinético no va a cambiar. Eso lo vamos a ver, que genera una característica especial del rozamiento cinético, que es ser constante, ¿ya? Bueno, esas son las leyes más importantes que principalmente vamos a usar en la resolución de ejercicios. Como se habrán dado cuenta, entonces vamos a hablar de dos tipos de rozamiento. Un rozamiento relacionado a la oposición a que el objeto empiece a moverse, y un rozamiento que está asociado al deslizamiento entre los objetos. Vamos a llamar al primero fuerza de rozamiento estático, y al segundo vamos a llamarle fuerza de rozamiento cinético, ¿sí? Bien, la relación entre ambos se resume en esta gráfica. Como nosotros observamos, el rozamiento estático es variable. Empieza en 0, va incrementándose hasta un valor máximo, y una vez que alcanza este valor máximo, decae. Una vez que el objeto se pone en movimiento, resulta ser constante. ¿De acuerdo? Eso significa esta gráfica. ¿Ya? La región azul es una región estática. No hay movimiento del objeto. Aquí podemos aplicar la primera condición de equilibrio, ¿ya? Una vez que se llega a la fuerza estática máxima, el objeto empieza a moverse. En los ejercicios, cada vez que se diga el objeto está a punto de moverse o hay movimiento inminente, significa que la fuerza estática está aquí, en su punto más alto. ¿De acuerdo? Como ustedes bien saben, los objetos no se ponen a moverse por sí solos, ¿verdad? Usualmente, o quien debe ponerlos en movimiento, es una fuerza externa. ¿De acuerdo? En la región estática es importante reconocer que la fuerza de rozamiento estático va a ser igual a la fuerza externa, la va a anular. Si la fuerza externa es 50 newtons hacia la derecha, la fuerza estática va a ser 50 newtons hacia la izquierda. Si la fuerza externa aumenta a 60 newtons hacia la derecha, la fuerza estática también va a aumentar a 60 newtons hacia la izquierda. Ese comportamiento ocurre en toda esta región. ¿De acuerdo? Cuando llega a su valor máximo, podemos usar la ley 2. ¿Recuerdan? Aquella que me decía que la fuerza de rozamiento, la máxima, era proporcional a la fuerza normal. Justamente este valor máximo se determina usando esta expresión. Mu S por fuerza normal. Este mu S se llama coeficiente de rozamiento estático, que se obtiene también por experimento. ¿De acuerdo? En cambio, ya cuando pasan a la región de movimiento, la región cinética, como se le llama, la que está en color naranja, entonces pueden haber tres casos. Si esta fuerza externa es mayor a la fuerza de rozamiento cinético, va a haber resultante. Por consiguiente, el movimiento va a ser acelerado por la segunda ley de Newton. Si esta fuerza se equilibra con la fuerza cinética, va a haber un movimiento uniforme, ya que la resultante sería 0, un MRU. Y si resulta ser menor, el objeto se irá deteniendo. ¿De acuerdo? Entonces sería un movimiento desacelerado. En los ejercicios usualmente nos van a dar unas gráficas, más o menos, al momento que se haga la gráfica o el planteamiento del objeto. Usualmente va a haber gráficos donde se ponga una situación como esta. Y acá te van a dar dos números, por decir 0,75 o 0,6. A veces en los ejercicios viene planteado así. Estos dos coeficientes que están aquí, dentro de este corchete, significan los coeficientes de rozamiento cinético y estático. Como el cinético es menor que el estático, entonces el mayor de estos, o sea, este de aquí, será mi coeficiente de rozamiento estático. Y el menor de ellos va a ser
mi coeficiente de rozamiento cinético. Ya, o sea que este va a ser mi mu S y este va a ser mi mu K. ¿De acuerdo? Cada vez que aparezcan esos dos coeficientes, el mayor va a ser mu S y el menor va a ser mu K. ¿Cuándo voy a usar el mayor? Cuando me diga movimiento inminente, solamente en ese caso. ¿Ya? Mientras me diga que está en reposo y no en movimiento, no se olviden que va a ser igual a la fuerza externa para que la equilibre. ¿Y cuándo voy a usar mu K? Cuando los objetos ya estén deslizándose, cuando ya haya movimiento. Usualmente cuando hay movimiento también en los ejercicios, movimiento se indica con estos símbolos, como una estela que deja el objeto al deslizarse. Esto de acá indica movimiento. Entonces ahí voy a usar ¿quién? El mu K, este de acá, el menor. Podemos verificar el comportamiento que acabamos de describir en esta demostración de la Universidad de Colorado. ¿Ya? Aquí observamos un objeto, vamos a indicarle que nos dé la masa de 50 kilogramos. Vamos a colocar también la suma de fuerzas que le va a aplicar este sujeto a este bloque y también vamos a dibujar los vectores. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, observen, cuando él le aplica una fuerza de 50 newtons, la fuerza de fricción estática, porque aún no hay deslizamiento, es también de 50 newtons. Esto va cambiando y la fuerza de fricción también. Son iguales en módulo, pero de sentido contrario porque se anulan. ¿De acuerdo? Mientras no sea superado, la resultante, como ustedes ven acá, es 0 y no hay movimiento. ¿De acuerdo? Vamos a seguir incrementando esto. Y por aquí, por ejemplo, se observa ya una resultante de 33 newtons y eso hace que el objeto empiece a moverse. ¿De acuerdo? Vamos a reiniciar esto. Ustedes se dieron cuenta aproximadamente en 125 era el máximo, ¿no? De nuevo. Aquí estaría, a ver, veamos si es verdad. 23 no se mueve. Ahí está la suma, están las masas. 125 tampoco. 126 sí. ¿De acuerdo? Entonces, con 126 newtons ya se mueve. Con 125, estamos trabajando en números enteros nada más, habría movimiento inminente, ¿verdad? Entonces, con esto, observen que aquí en la aplicación no me dan cuánto vale el coeficiente de fricción. Pero podremos calcularlo, ¿no? Este objeto, por ejemplo, tiene 50 kilogramos, ¿verdad? Como le estoy aplicando una fuerza de 125 newtons, porque en 126 ya empieza a moverse, entonces ese sería mi fuerza estático máximo. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale el mu? Si ustedes recuerdan la relación que hay, el mu lo puedo encontrar dividiendo la fuerza estática máxima entre la fuerza normal. En nuestro ejemplo, la fuerza estática máxima era de, ¿cuánto? 125, ¿verdad? Lo dividimos entre la fuerza normal. Bueno, aquí solamente está el peso, de modo que la fuerza normal va a ser de 500 newtons. Eso nos da un coeficiente de 0,25. Comprobémoslo. Vamos a sentar a esta niña que pesa 40 kilos. Pregunta: ¿cuánto de fuerza debo aplicar para que esto se empiece a mover? Entonces, nuevamente aplico esta relación, ¿verdad? Mi fuerza máxima va a ser igual a ¿quién? Al mu de S, que valía 0,25, por la normal. Ahora la normal vale ¿cuánto? 900, ¿verdad? Entonces tenemos 0,25 y lo multiplicamos por la suma de estas masas por 10. 90 por 10, 900. O sea que aplicando 225, si aplico un poquito más, 226 por ejemplo, esto ya empieza a moverse. A ver, veamos. Ya. 225, esa es la fuerza. ¿Recuerdan? La resultante sigue siendo 0. Le pongo uno más y hay resultante.
Entonces, efectivamente, nuestro coeficiente de fricción vale 0,25. ¿De acuerdo? Ahora, veamos lo siguiente. Ya sabemos que esto se empieza a mover con 125, ¿no? ¿Qué creen que ocurra cuando le aplique 126 y luego regrese a 125? ¿La resultante volverá a ser 0? Veamos. Le aplico 126 y empieza a moverse, ¿verdad? Vamos acá a poner los valores de las masas, los vectores y la suma de fuerzas. Pero lo curioso es que si yo dejo de aplicarle los 126 y ahora regreso a 125, la resultante no es 0. ¿Por qué? Porque ahora esto ya se está deslizando. Y habíamos visto que la fuerza de fricción era menor. ¿A quién? A la fuerza de rozamiento estático máximo, ¿verdad? Que es justamente lo que se observa acá. Como ustedes pueden ver aquí, la fuerza de fricción tiene un valor constante. ¿Por qué? Porque es el producto del coeficiente de rozamiento cinético, que es constante, por la normal, que también es constante. Yo puedo aplicarle más fuerza y este coeficiente, esta fuerza de fricción, por consiguiente, no varía. La resultante sí, porque la fuerza aplicada yo estoy variándola, pero esta de acá no, esta ya es constante. Entonces, de esa forma, ustedes pueden verificar de que la fuerza de fricción cinética es constante, a diferencia de la fuerza de rozamiento estática, que va variando hasta un valor máximo que se calcula como μs por la normal. Acá en la ficha aparecen algunas formas de representar a la fuerza de rozamiento. Pueden repasarlas a medida que avanzamos en los ejercicios. Vamos a ir aplicándolas y vamos indicando entonces cómo graficarlas, ¿ya? Más que todo es importante saber la primera regla, ¿no? Si hay movimiento inminente o ya hay deslizamiento, la fuerza de fricción siempre se opone a ese movimiento, ¿de acuerdo? Otra fuerza muy relacionada a la fuerza de rozamiento es la fuerza de contacto o de reacción. Ya les había indicado de que esta fuerza de contacto tiene dos componentes, ¿no? La fuerza normal, la que está acá, esta es la fuerza normal, y la fuerza de rozamiento, que es la que acabamos de ver, ¿verdad? Entonces ambas forman la fuerza de contacto o reacción, como a veces se le llama, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ustedes conocen estas dos componentes, la normal y la fuerza de rozamiento, pueden hallar la fuerza de contacto o reacción, ¿sí? Aplican un Pitágoras y obtienen su módulo. Una propiedad importante de esta fuerza de contacto o reacción es cuando en los ejercicios o en las situaciones que ustedes analicen, el cuerpo está a punto de resbalar, ¿sí? Esto es importante, ¿eh? Cuando el cuerpo está a punto de resbalar, la reacción y la normal forman un ángulo θ cuya tangente es μs. Eso es importante, ¿de acuerdo? Entonces, si me dicen que un cuerpo está a punto de resbalar, yo ubico la normal a la superficie y formando un ángulo cuya tangente es el μs, dibujo la reacción, ¿de acuerdo? Si quisiéramos ver aquí las componentes de la fuerza, dibujaríamos lo siguiente. Por ejemplo, aquí estaría la fuerza normal, ¿no? Y bueno, aquí no ven estos simbolitos que indican movimiento, ¿verdad? Eso no está aquí. Entonces indican que este objeto está en reposo. Pero como el plano está inclinado, naturalmente tendería hacia abajo, ¿verdad? Por lo tanto, la fuerza que está impidiendo que eso ocurra es la fuerza de rozamiento estático. Y la dibujarían en esa dirección, Fs, ¿de acuerdo? Y como está a punto de moverse, ese rozamiento sería máximo. ¿Ya? Son componentes entonces de la reacción. Esto se precisa aún más en esta nota, ¿no? Aquí claramente se ven cuál es la componente que tenemos paralela a la superficie pero opuesta al movimiento en la fuerza de rozamiento,
y la otra componente que sería la fuerza normal. Ya, si en el ejercicio me dicen que la superficie, ambas o basta una de ellas que sea liso, entonces ya no voy a graficar en rozamiento. ¿De acuerdo? Esto ya no iría y por lo tanto esta fuerza de contacto coincidiría ¿con quién? Con la normal. ¿Ya? Entonces cuando haya superficies lisas, la normal hace el rol de la fuerza de contacto. Ya no habría fuerza de rozamiento. Antes de pasar a los ejercicios, me gustaría hacerles una pregunta y con ello hacer una importante observación. En este movimiento de este carro, entre las llantas y el pavimento, ¿qué tipo de coeficiente hay? ¿Y qué tipo de coeficiente se tomaría en cuenta en el derrape de un automóvil? Por extraño que parezca, en este caso, el rozamiento es estático. ¿Por qué? Supongamos que esto es la pista. Y por acá tenemos la rueda. Y esta rueda pues va girando, ¿de acuerdo? Más o menos por ahí. Ustedes aprendieron que en este punto de tangencia, ya esto va girando, en este punto de tangencia, la velocidad de la rueda es igual a la velocidad de la pista. Relativa, ¿no? ¿Y qué velocidad tiene la pista? 0. O sea que en este punto no se mueve. Y por lo tanto estaríamos hablando de un tipo de rozamiento estático. Si queremos analizar el movimiento de un carro que corre normalmente sin derrapar, usaríamos entonces el MUDS en nuestro análisis. En cambio, cuando derrapa, ya hay deslizamiento. Deslizamiento, no se olviden. Esa es la palabra clave que se toma en cuenta cuando se estudia la fricción cinética. Ya, así que esencialmente lo que distingue a la cinética de la estática no tanto es la palabrita movimiento, sino deslizamiento. Ahora sí, pasemos a los ejercicios.